En este video te voy a hablar del nuevo tratamiento que existe para una enfermedad tan terrible y tan discapacitante que se llama fibromialgia. Si no sabes qué es la fibromialgia, es probable que tú la tengas y nadie te lo ha explicado tan detallado como lo voy a hacer hoy en este día. Así que no te pierdas porque te voy a llevar de la mano y te voy a explicar cómo el cerebro interpreta el dolor, todo lo que podemos hacer los médicos para ayudarte a atender ese dolor crónico, ese dolor que la mañana no te permite levantar, que no te permite hacer todas las actividades de la vida cotidiana cuando eres una persona muy activa. Así que quédate porque voy regresando de un congreso internacional de dolor y vimos lo mejor y lo más actual que hay para la fibromialgia. Comenzamos. ¿Qué es el dolor? El dolor es esa experiencia sensorial y emocional muy desagradable asociado a una lesión tisular real o potencial. Recordemos que el dolor siempre ha acompañado a la humanidad. Antes, cuando las guerras a los soldados en Francia, en el siglo XVI, XV, les amputaban las piernas y descubrieron que al congelar las piernas o al someterlas en frío, les podían amputar con menos dolor. Antes, le daban algo a morder a ese soldado para poder hacer las amputaciones. Entonces, el dolor siempre ha acompañado al ser humano. Hay una asociación que se llama Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, que es la que se ha encargado de clasificar los tipos de dolores que existen. Y gracias a la ciencia y a la tecnología, cada vez podemos entender mejor el dolor y los médicos dar mejores tratamientos para ti. Hay dos tipos de dolor que son los que más se han estudiado y que hay mejores tratamientos. El dolor nociceptivo es aquel que se caracteriza por una lesión en la piel, en los tejidos articulares, ligamentos, hueso, y caracteriza por inflamación, rubor, calor y tumor. Eso nos va a generar mucho dolor, pero el problema es en estructuras articulares, ligamentarias, musculoesqueléticas. Es muy diferente a aquel dolor como que cuando te duele el estómago, que es un dolor visceral. Ese es otro tipo de dolor. Pero hay otro dolor que se llama dolor neuropático, que también está muy bien estudiado y es cuando se lesiona un nervio. Ejemplo, el dolor del nervio trigémino, cuando te sacan una muela que lesionan algún nervio, que se inflama algún nervio. El nervio ciático, que es aquel nervio que viene de la columna lumbar y que se va hacia la pierna, que es ardoroso, quemante, enchiloso, descarga eléctrica. Ese es un dolor neuropático. Está muy bien estudiado y se diferencian bastante bien del dolor nociceptivo por lesiones de los tejidos blandos. Pero hay un dolor que actualmente la IASP, que ya te comenté quién es, esa asociación internacional acaba de clasificarlo y se llama dolor nociplástico. El dolor nociplástico antes se decía que no existía. Actualmente hay mejores evidencias con mejores estudios que lo demuestran que sí existe. ¿Por qué ese problema de que no existe? ¿O por qué decían que no existe? Porque no había nada que demostrara que hubiera una afectación en los tejidos blandos, como ya lo dijimos en el dolor nociceptivo, ni había una lesión aparente en los nervios, como en el dolor neuropático. Entonces, ¿qué es ese dolor? ¿Por qué el paciente dice, me duele, doctor? Y nadie me cree, todos los estudios salen normales. Porque ese dolor nociplástico es una afectación justamente en los nociceptores, que son los nervios que están en las estructuras de la piel, ligamentos y músculos, o los receptores nerviosos, que están en los nervios. Entonces, no hay ningún estudio que demostrara afectación a nivel de sistema musculoesquelético ni a nivel del sistema nervioso. ¿Y por qué le duele? Entonces, demostraron que realmente el problema era en que había una afectación en la interpretación del dolor. A nivel del cerebro, donde el cerebro hace una captación e interpreta qué tanto debe de doler. Ahí está el problema. Ese es el dolor nociplástico. Ahora que ya sabes que hay dolor nociceptivo, aquel cuando se lastiman tus músculos, articulaciones, dolor neuropático cuando se lastiman tus nervios, y el dolor nociplástico cuando aparentemente tu sistema musculoesquelético y nervioso no muestra ningún daño, pero obviamente hay una percepción alterada en esos receptores porque se activan como si se prendieran como si fueran foquitos de Navidad y nadie sabe por qué se activan. El dolor nociplástico es aquel en el cual se activan tus receptores nerviosos de dolor y tu cerebro lo interpreta muy mal, aumentando este dolor, haciendo una modulación impresionantemente alta al dolor. ¿Cuál es la enfermedad que más encaja en este tipo de dolor nociplástico? Fibromialgia.
Ahora te voy a explicar, ¿la fibromialgia es un problema psicológico o es un problema realmente neurobiológico, neurobioquímico? O sea, ¿existen alteraciones en algunos neurotransmisores? Pues déjame decirte que es los dos. No hay una dicotomía donde se diferencie entre si es un problema psicológico o neurobiológico. Son los dos. Porque hay estudios donde se ha demostrado que las personas con fibromialgia hay antecedentes de abusos. O sea, tuvieron experiencias emocionales terribles que le llevaron a una afectación emocional tan severa que su cerebro interpreta de una manera anormal al dolor. Eso no quiere decir que todas las personas con abuso van a desarrollar fibromialgia, pero es muy probable que sí, es uno de los factores de riesgo. Pero también hay muchas personas que nunca obviamente tuvieron alguna afectación psicológica de niños y con el tiempo desarrollaron fibromialgia. Entonces, aquí es donde entra el doctor Eric Kandel. Eric Kandel fue un neurofisiólogo que hizo un estudio muy interesante que ganó un premio Nobel. Él descubrió que había un caracol marino, un molusco, que tenía muy poquitas neuronas pero grandes. Era un sistema nervioso muy, digamos, fácil de estudiar porque eran poquitas neuronas y las podían los científicos seguir. Y resulta que ese molusco o ese caracol, una manera de protegerse es que dispara agua, suelta agua cuando se siente agredido. Entonces, al estudiarlo, lo que hacen es que solamente suelta agua cuando lo presionas en un solo sitio de ese caracol o de ese molusco y suelta agua. Pero lo que empezaron a estudiar es que al estimulaban el sitio donde soltaba agua y otro sitio. El sitio donde estimulaba y otro sitio y no soltaba agua. Pero con el tiempo, ¿qué crees que pasó? Empezó, cuando tocaba en un sitio donde antes no soltaba agua para defenderse, lo empezó a hacer. ¿Y eso qué afecta? Bueno, pues cuando esos moluscos, esos caracoles los estudiaron, vieron que sus neuronas se reconectaron. Es decir, al momento de que esos caracoles iban desarrollándose, tenían ya estructurado su cerebro y con el tiempo, con ese estímulo que el doctor hacía, lo reprogramó. Y eso funciona exactamente igual en el ser humano. Por eso se ganó ese premio Nobel. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos sometidos a experiencias buenas o malas, tu cerebro se reconecta. Cuando ustedes están ahí escuchándome, ¿qué creen? Yo estoy siendo muy invasivo con ustedes porque le estoy reprogramando el cerebro. Así de fuerte como se oye. El hecho de aprender reconecta tus neuronas. Por más que no quieras, el hecho de estar aprendiendo algo. Es por eso que cuando aprendes cosas buenas, reconectas cosas a favor para ti. Cuando aprendes cosas malas, pues reconectas estímulos negativos para tu cerebro. Y aquí viene esta frase. Descubrió cómo con este aprendizaje los caracoles generaban neuronas que se reconectaban entre sí para generar potenciales eléctricos nuevos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de ir remodelando nuestro cerebro para bien o para mal. Ahí es donde la fibromialgia surge. Es probable que en algún momento de tu vida tu cerebro se reorganizó para percibir esas experiencias dolorosas demasiado intensas. Una manera de demostrarte que no hay diferencia entre el dolor psicológico del dolor neurobiológico es este ejemplo. Placebo contra efecto nocebo. ¿Cuál es el efecto placebo? Yo creo que todos lo conocemos. Es aquel que bajo creencias, bajo cultura, bajo experiencias durante tu vida, tú crees en algo que realmente no tiene una evidencia científica que funcione. Por ejemplo, aquí en México hace mucho tiempo había un agua que se llamaba el agua de Tlacote, que venía como de un manantial en algún municipio de aquí de México, una ciudad, y la gente creía mucho y mucha gente decía que se curaba y se curaba. Los médicos empezaron a estudiarla porque llamaba mucho la atención esa creencia de la gente tan fuerte y que realmente había mucha gente que sí notaba síntomas muy benéficos en muchas enfermedades. Pero al estudiar esa agua de Tlacote vieron que no mostraba ningún beneficio, ningún cambio, pero la gente lo creía. Ese es el efecto placebo, aquel que la gente le tiene tanta confianza a algo o algún tratamiento o algunas palabras que hay modificaciones a nivel del cerebro. Hay estudios que están demostrando que ese efecto placebo modifica, libera endorfinas, libera sustancias que generan placer y opioides endógenos que quitan el dolor. Entonces, como algo en lo cual es subjetivo, como algo que es emocional, como algo que es mental, sí tiene efectos a nivel neurobiológico. Y un ejemplo, por ejemplo, es que si te dicen que te voy a poner morfina para el dolor y resulta que no es morfina,
pero tú crees que realmente lo es, vas a tener un gran beneficio en cuanto a disminución del dolor. Y nunca te pusieron realmente ese medicamento. Y al momento que te pasan naloxona, que es el medicamento antagonista de la morfina, ¿qué crees? Se quita totalmente el efecto positivo que creías que era de esa morfina, que nunca fue un medicamento real. Te pusieron agua, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es el efecto contrario? El efecto contrario se le llama efecto nocebo, en el cual bajo creencias, bajo experiencias, tú estás seguro que el tratamiento que te van a dar o te va a perjudicar o no va a tener ningún beneficio. Eso para nosotros con los médicos es muy difícil, porque cuando la gente viene con ideas muy negativas y le damos un tratamiento, no lo podemos convencer, de entrada ya sabemos que la llevamos de perder con el paciente, porque no va a mejorar. Si él dice que no va a mejorar, aunque sea el mejor medicamento del mundo, créeme que la mente juega un papel muy importante y no va a haber mejoría. Pero se descubrió que esa cuestión emocional se revertía utilizando medicamentos antagonistas de los receptores de colecistoquinina, es decir, como algo que es mental sí responde a un tratamiento que tiene evidencia científica. Entonces aquí se descubre lo siguiente, o se puede llegar a esta definición: la mente es tan real como todo lo que es orgánico. Entonces no hay una diferencia entre el dolor psicológico contra el dolor neurobiológico. La forma más clásica de entender cómo se transmite el dolor es de la siguiente manera. Hay 4 vías por las cuales tu dolor va a llegar desde donde está la lesión, por ejemplo, una lesión en un brazo, en una pierna, hasta el cerebro. El primer mecanismo de dolor o el primer paso se le llama transducción. La transducción es aquel donde se lesiona tu piel, tus tejidos, tu músculo, ligamentos, y hay un estímulo a algunos receptores que se llaman receptores nociceptivos. Esos van a liberar sustancias que transmiten el dolor y van a viajar por los nervios, por los cables eléctricos, y esos cables se van a meter a tu médula espinal, que es el cable principal que va a ir hasta el cerebro. Entonces, la siguiente vía de comunicación hacia el dolor se le llama transmisión. Aquí es donde puede haber una lesión en alguno de los nervios y de decir que es un problema de tipo neuropático o dolor neuropático. Ese dolor va a ir viajando, va a ir subiendo por toda tu médula espinal hasta llegar al cerebro. Y ahí en el cerebro hay unas estructuras que se le llama tálamo, que es la que dice, a ver, vamos a recibir el dolor, ¿le damos la importancia que tiene o no le damos tanta importancia? Esta área se le llama modulación del dolor. Aquí es donde o le sube el sonido al dolor para que tú lo entiendas y le pongas atención, o dices, pues como que no es un dolor tan importante, y le baja la intensidad del dolor. Por eso se le llama modulación. Y por último, y la última etapa del dolor es cuando llega a una parte que está en la área parietal, que es aquí, que se le llama el área 3-2-1 somatosensorial del dolor, el área primaria del dolor. Aquí es donde tu cerebro va a entender si realmente, aunque le hayan subido la intensidad o bajado, le vamos a dar la relevancia que tiene. A esta área se le llama percepción del dolor. Entonces, nuevamente te la repito, son 4 etapas, 4, si lo vemos como una carretera, imagínate que son 4 casetas diferentes para llegar a una ciudad, de una ciudad a otra. La primera parte de la carretera se le llama transducción, que es cuando se lastima algo en tu músculo, ligamento, articulación. De ahí el dolor viaja, llega por tus nervios, llega a la médula espinal, que es el cable que está dentro de la columna que va a ir al cerebro, sube y eso se le llama transmisión del dolor. Luego llega una parte del cerebro que se le llama tálamo, y ahí el tálamo dice, ¿le subimos o le bajamos al dolor? Y esa área se le llama modulación. Y por último, el dolor llega al área somatosensorial primaria 3-2-1 de Brodmann, y ahí dice, ¿cómo lo interpretamos? ¿Como algo realmente que me provoca mucho dolor? ¿Le doy importancia? ¿No le doy importancia? ¿O realmente pues lo dejamos ahí? Es una percepción poco importante del dolor. Un ejemplo de la percepción del dolor alterado, de que el problema está en esta área, es la enfermedad de fibromialgia, donde realmente no hay nada que demuestre que hay una afectación o en tus músculos, ligamentos, ni en tus nervios, pero tu cerebro lo está percibiendo como algo hasta con riesgo de muerte, con algo que aterra mucho a tu cuerpo y que está haciendo que le pongas mucha atención. Fíjate que hay un estudio que se hizo con niños
hablando propiamente de esta etapa de modulación, de percepción del dolor, en la cual estos niños se les sometieron a un juego de realidad virtual, se les puso como un casco, un juego de realidad virtual en el cual jugaban a ser superhéroes. Y cuando ellos iban superando ciertas etapas de ese juego les iba dando ciertos poderes. Y para que hacerlo el ejemplo aquí, eran niños que se les iban a poner una vacuna, estaban haciendo estaban buscando cómo respondían a un tratamiento de una vacuna. Entonces a estos niños cuando subían de nivel, llegaban con una varita mágica, que realmente no era la varita mágica, era una inyección, y decían, al ponerte esta varita mágica, que era la vacuna en el brazo, vas a tener superpoderes y vas a subir de nivel. ¿Y qué creen? Cuando le pusieron la inyección a los niños no les dolía nada. Al contrario, se sentían más fuertes. ¿Por qué? Porque estaba su área de percepción de dolor diciendo, me están tocando porque me están transmitiendo superpoderes. Y si me toca, entonces el cerebro juega un papel. Me duele, realmente pero me va a transmitir algo valioso, me va a dar un superpoder. Y eso los niños se lo creían. Ese es un efecto placebo, ¿sí? Entonces, el área de percepción con ellos se le estaba modulando de manera benéfica. Y todo lo contrario sucede en fibromialgia. No hay nada que demuestre que hay una lesión en tus tejidos ni en tu cerebro, ni en tus nervios, pero tu cerebro está claramente convencido que tienes un problema, que tienes algo grave. Y entonces ahí es donde juega un papel muy importante el siguiente tratamiento que te voy a comentar. Uno de los tratamientos de fibromialgia más estudiados es primero llevar a un paciente a algo que se le llama psicoeducación. Doctor, ¿qué es la psicoeducación? Explicarles realmente qué es la fibromialgia. Explicarles que es algo que aparentemente, en base a los estudios, no muestra ningún daño físico real a un tejido blando o a un tejido neurológico o nervioso. Sin embargo, el problema es que en el área que ya vimos que se llama percepción del dolor, que es donde se interpreta el dolor, hay una alteración. Tú estás percibiendo ese dolor como algo catastrófico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es explicarles como médicos cuál es la enfermedad. Cuando el paciente le explica, si te lo entiende, quedan tranquilos. Entonces, de alguna manera, ellos ya son más conscientes de decir, si el problema es que mi cerebro se está creyendo que tengo una enfermedad muy seria, pues ¿qué tal si pienso que no? Que realmente me siento bien, soy positivo en esas ideas de dolor. O sea, obviamente te va a doler, tienes que asimilarlo. Sin embargo, ya no percibirlo como esa señal de algo tan catastrófico. Y que sí tienes algo, porque nadie lo cree, sí lo tienes. Pero también decirle al cerebro, sí lo tenemos, no va a pasar nada, tengo que seguir con mi vida adelante. Esa es la psicoeducación, que el paciente entienda que tiene una enfermedad, que tiene tratamiento y que puede tener una muy buena calidad de vida. Entonces, después de la psicoeducación, hay que complementarlo con ejercicio. Ejercicio de tipo cardiovascular, salir a caminar, sobre todo la hidroterapia, caminar en agua tibia, en agua calientita, ayuda mucho a las articulaciones para dolor. Lo complementamos con rehabilitación física, con fisioterapia y con terapia ocupacional. En la gran mayoría de veces, con esas dos cosas, con el manejo de psicoeducación y con trabajo cardiovascular, bicicleta fija, elíptica, ejercicios de bajo impacto, hidroterapia, caminar en el agua calientita, sobre todo con más personas. Eso también, convivir con más personas, salir. Yo sé que es difícil salir porque te sientes muy mal, pero tratar de convivir, no aislarte emocionalmente te va a ayudar. Con esas dos herramientas, muchas veces las guías dicen que es suficiente. Si no, entonces tenemos que complementar con medicamentos antidepresivos que nos van a ayudar de alguna manera a liberar neurotransmisores que van a ayudar a que el cerebro no capte esas vías de dolor tan intensas. Ese no es el nuevo tratamiento. Este es el nuevo tratamiento. Se le llama terapia de reprocesamiento del dolor. Si has llegado a esta parte del video, te felicito, porque ahora entiendes muy bien cuáles son los tipos de dolor, cuáles son los procesos que nos llevan a percibir el dolor y dónde es la falla a nivel de tu cerebro en el cual tú percibes un dolor alterado si tienes fibromialgia o algún otro tipo de dolor nociplástico. Si te brincaste toda la plática para llegar a cuál es el nuevo tratamiento de la fibromialgia, está muy bien, pero te perdiste una gran charla. ¿Cuál es el nuevo tratamiento en fibromialgia? Son 3 pasos. El primero se le llama
terapia de reprocesamiento del dolor. En inglés es conocida como Pain Reprocessing Therapy. ¿Cuál es este? Es un tipo de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es aquella que es una especialidad por algún psicólogo conductivista que va a ayudar a reprogramar tus sentimientos, emociones y experiencias negativas acerca del dolor. Es un tratamiento que puede ser a corto y a mediano plazo. Es excelente tratamiento. El segundo paso es el que ya les había comentado, la psicoeducación. La psicoeducación es, como médico, explicarte detalladamente qué es la fibromialgia, qué es el tipo de dolor nociplástico y sobre todo cuál es el área del cerebro que está encargada de detectar el dolor y que lo está percibiendo mal, que es la etapa que te había comentado, que es la fase de la percepción del dolor, es ahí donde está alterado. Si tú lo entiendes, es muy probable que tú lo puedas asimilar mejor y tener una mejor calidad de vida. Y la fase número 3 de este nuevo tratamiento es mindfulness, que es una técnica de meditación que consiste en analizar el aquí y el ahora, es decir, analizar la sensación o el pensamiento que está llegando a tu mente en el momento presente y sobre todo sin la intención de juzgar, analizándolo y aceptándolo. Sobre todo hay un ejercicio en esta mindfulness que se le llama somatic tracking, en el cual te sientas frente al médico, dejas que lleguen esas emociones o esos pensamientos negativos o percepción del dolor intenso y lo tienes que analizar, lo tienes que expresar. El simple hecho que tú de alguna manera aceptes que llegan esas emociones o esos sentimientos de dolor hace que tus conexiones neuronales se establezcan a favor tuyo y liberen neurotransmisores que favorecen al bloqueo del dolor como opiáceos endógenos y endorfinas. Así que esta es la tercera fase. Son 3, recordando nuevamente, terapia de reprocesamiento del dolor, número 1. 2, psicoeducación y 3, mindfulness, sobre todo con el ejercicio que es somatic tracking. Un ejemplo del nuevo tratamiento de la terapia de reprocesamiento del dolor es este estudio que se llevó en el 2022, en el cual se dividieron a 3 grupos de pacientes con dolor de espalda baja o dolor lumbar nociplástico, es decir, que por todos los estudios que se les hizo, no se demostró que realmente tuvieran ninguna lesión en la columna, pero los pacientes tenían un dolor muy discapacitante. En un grupo fue un tratamiento con los cuidados normales que usamos o los tratamientos que es fisioterapia, analgésicos, antiinflamatorios y medicamentos neuromoduladores y o antidepresivos. No hubo realmente mucha mejoría. Otro tratamiento fue en pacientes que se les dio placebo, es decir, aparentemente medicamentos que eran pues dulces o agua y realmente no tenían ningún efecto farmacológico o realmente algo que científicamente hubiera algún cambio en el paciente, y se descubrió que realmente el mismo beneficio hubo con los que se le dio placebo que con los que realmente se le dieron medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, es decir, cambios muy pocos. Y el último grupo se sometió al tratamiento con terapia de reprocesamiento del dolor. ¿Y qué crees? De esos 3 grupos, el que demostró que realmente tuvo mejoría en más de 50% en cuanto a mejoría del dolor fue el del TRP, terapia de procesamiento de dolor. Y aparte, esa mejoría se mantuvo en el tiempo a más de un año. ¿Y cómo lo evidenciaron? Porque les hacían un estudio que se le llama resonancia magnética funcional. Es un estudio donde mide cómo la actividad cerebral y se descubrió que hubo cambios antes y después del tratamiento. El cerebro se reconectó y empezó a trabajar de mejor manera después de ser sometido a la nueva terapia de reprocesamiento del dolor. De esta manera se descubrió que esta terapia está modificando la calidad de vida de los pacientes con dolor nociplástico o fibromialgia. Así que bueno, hemos terminado. La verdad, esta plática a mí me ha emocionado mucho. Yo aprendí mucho porque me pongo a estudiar para poderte explicar de manera detallada. Esto va a beneficiar mucho a los pacientes con dolor crónico y quiero dejarte el mensaje porque sé que me estás de manera emocionada tal vez. ¿A dónde dirigirte? ¿Con quién dirigirte? El dolor es una tierra de todos, de muchos médicos, de manera multidisciplinaria. ¿Quiénes atendemos el dolor crónico o este tipo de dolor nociplástico?
los médicos rehabilitadores como yo, que es mi especialidad. ¿Por qué? Porque nosotros dirigimos el programa junto con un equipo de fisioterapeutas de terapia física y terapia ocupacional en pacientes que tienen dolor musculoesquelético, o sea, dolor de tipo más nociceptivo, muscular, dolor de espalda, cuello, articulaciones. La terapia física y sobre todo la hidroterapia ayuda mucho a esto, pero no es la única herramienta que tenemos. También entran otros especialistas como el reumatólogo. El reumatólogo es el especialista que ve las enfermedades reumatológicas porque se ha visto que la fibromialgia muchas veces va acompañada de enfermedades reumáticas como lupus, eritematoso sistémico, como artritis reumatoide, como Sjögren, como esclerosis múltiple. Ese tipo de enfermedades están mucho asociadas a problemas de inflamación articular. Entonces el reumatólogo también juega un papel muy importante en esta enfermedad. El endocrinólogo, porque también se ha visto que la fibromialgia va acompañada de hipotiroidismo, de Hashimoto sobre todo, y el endocrinólogo juega un papel muy importante en esta enfermedad y disminuir el dolor. Y por último, los psiquiatras y un psicólogo con especialidad en cognitivo-conductual y que sepa manejar muy bien este tipo de ejercicio que se llama somatic tracking, donde pueda ponerte en el aquí y en el ahora con mindfulness y pueda de alguna manera también ayudarte a poder cambiar esa percepción que tú tienes del dolor. Entonces, eso es el equipo que tienes que buscar. Yo agradezco mucho que hay gente que quiera venir. Yo estoy en Tepic, Nayarit, en México. Tengo una clínica que se llama Ángeles del Valle Clínica de Rehabilitación. Y les agradezco mucho que me busquen, pero créanme que, bueno, yo no atiendo todo tipo de problemas como de tiroides, sí sé hablar mucho de eso, sé cuáles son los nuevos tratamientos, pero el manejo es el endocrino, yo no soy endocrinólogo, entonces yo les recomiendo que busquen cerca de su casa ese tipo de especialistas que ya les comenté. Yo me especializo más en problemas articulares, en nuevos procesamientos para bloquear dolor como rodillas, hombro, columna, cadera, pero no veo todo. Entonces yo lo que les puedo asesorar con mis videos es que busquen este grupo de especialistas cerca de con ustedes para que les ayuden. Por favor, compartan este video. Vamos a llegar a muchas personas que estoy seguro que les vamos a cambiar la vida. Y de esto se trata el mensaje, cambiar la vida y ayudar a mejorar el dolor a nivel mundial. Gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa que hemos creado que se llama Fugitivos del Dolor. Ya somos más de 3.3 millones de personas. Nunca creería que cuando empecé en redes sociales íbamos a llegar a este alcance. Así que me siento muy comprometido con ustedes en traerles la mejor información. Viajo mucho, trato siempre de estar actualizado porque ustedes se lo merecen. Por favor, compartan esto y síganme en mis demás redes sociales. Estoy en Instagram como Dr. Chris. Ahí ya somos más de 1 millón de seguidores. En Dr. Cristian Aguilar en Facebook somos 1.3 millones, ya casi llegando a 1.4 millones de fugitivos del dolor. En YouTube ya andamos rayando los 250,000 seguidores, vamos por esa placa de oro del millón. Y en TikTok, que es Dr. Cristian Chris. Muchas gracias por todo, los quiero. Nos vemos pronto, Fugitivos del Dolor, Dr. Chris.